Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Soler y en este video vamos a ver cómo funciona y de qué se trata la nube. Tuduk, 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 tuduk. En mi opinión, la nube de Internet es uno de los términos que está más mal explicado cuando uno lo busca y trata de entender de qué se trata. Y vos sos un boludo. ¿Por qué digo esto? Porque si buscas definiciones o conceptos sobre la nube, seguramente te vas a encontrar con frases como la nube es Dropbox, es Google Drive, y siempre pegado a la opción de dar servicios, ¿no? Es decir, que con la nube podemos compartir archivos, editarlos de forma colaborativa, guardar nuestras fotos. Y en realidad esa definición para mí no es correcta, porque toda esa descripción de servicios que corren sobre la nube podrían tranquilamente correr sobre Internet, sobre el concepto de Internet que ya estuvimos viendo. Es decir, se define generalmente la nube desde un punto de vista de servicio, cuando en realidad, para entender bien cuál es el concepto real de la nube y por qué se le llama así, tiene que partir desde la infraestructura. El poder editar documentos de forma colaborativa, el poder hacer backup de nuestras fotos, tiene que ver obviamente con la nube, pero no es la definición misma de la nube en sí, sino más bien que es un modelo operacional o de infraestructura. Es muy importante que, si no viste los dos videos anteriores que hice sobre cómo funciona Internet, antes de ver este video los veas, porque tienen mucha relación obviamente con lo que vamos a hablar ahora. Escuchen y aprendan. Incluso si hacemos un breve repaso, yo acá tengo todavía los dibujos que hice en los videos anteriores, en la que hablábamos cómo nos conectábamos a la red a través de un proveedor de Internet. También, como pueden ver en todos estos garabatos, hablábamos sobre cómo interactuábamos con el servidor que nos ofrecía puertos. Estos puertos teníamos distintos protocolos que corrían, como por ejemplo el SMTP para el mail, FTP para transferencia de archivo, y el que por ahí podemos llegar a usar más, el HTTP, el protocolo de lo que conocemos como la web. Bien, de todo esto que hablamos, nos quedemos con un concepto. ¿Qué cosa? El concepto de cliente. Es decir, nosotros, nuestra computadora conecta a Internet, y el de servidor, es decir, el que nos provee un servicio. Habíamos dicho entonces que, por ejemplo, las primeras empresas, las grandes empresas ahora de nuestros tiempos, como por ejemplo Google, empezaron poniendo solamente una o dos computadoras como servidor, para que nosotros desde cualquier parte del mundo podamos, atravesando la red de Internet, poder visitar, por ejemplo, su página. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que este servidor que tenemos acá es la famosa página de Amazon. E imaginemos que la página de Amazon tiene un solo servidor, un solo servidor grande, un rack de servidores, pero uno solo, con la que todos los clientes a la hora de consumir Amazon se conectan a este servidor, ¿verdad? Entendido. Bueno, ¿qué pasa al avanzar los años, por ejemplo, como ha pasado justamente con Amazon, pero sobre todo en fechas particulares, como por ejemplo el famoso Black Friday de Estados Unidos, esta fecha en la que se generan ofertas muy jugosas o interesantes, entonces la gente se apresura mucho a comprar. Lo que pasa es que evidentemente va a haber un montón de otros clientes que van a querer conectarse a la página de Amazon. Es decir, nuestro servidor va a tener que responder a una demanda muchísimo más alta a la que estaba acostumbrada. Y sí. Bueno, obviamente desde el punto de vista de si tenemos mucha más demanda que hace que, por ejemplo, nuestro servidor no pueda responder a todas esas demandas, lo que vamos a hacer es poner otro servidor o N servidores para que respondan a esa demanda, ¿sí? Utilizando obviamente hardware que lo que va a hacer, por ejemplo, es balancear las cargas y hacer que algunos dependiendo de la zona, por ejemplo, algunos requests vayan para un servidor determinado y así solucionar el problema. Pero ¿qué pasa después del Black Friday, donde ya no tenemos tanta demanda, donde va a haber muchos Imagínate. muchos menos clientes que van a consumir
nuestros servidores. Nuestros servidores van a quedar ociosos, van a quedar sin actividad y no van a estar gastando muchísimo dinero, porque evidentemente mantener servidores cuesta dinero, electricidad, de infraestructura, etcétera, y nos vamos a encontrar con el problema de que tenemos sobrecómputo para procesar todas esas requests. Esto en infraestructura es lo que se llama el problema de la escalabilidad, es decir, la de tener centros de datos que puedan escalarse automáticamente para poder cubrir toda la necesidad que está en el momento, y cuando esta demanda baja también puedan reducir su cómputo y así no tener, por ejemplo, en este caso, como este ejemplo que les doy, servidores activos procesando que no van a estar recibiendo requests porque no hay tanta demanda. ¿Entendés? Esto de cubrir la demanda de millones de usuarios alrededor del globo hizo que empresas como por ejemplo Amazon tengan centros de datos distribuidos por todas partes del mundo para poder tener disponibilidad de servidores en zonas geográficas más cerca de donde estén la mayoría de sus usuarios, y también para poder centralizar esto de la escalabilidad, es decir, de poder utilizar diferentes servidores para cuando hay más demanda activarlos y cuando no hay tanta demanda no utilizarlos. Desde el punto de vista de hablarlo y de decir, bueno, cuando hay mucha demanda utilizamos servidores o más servidores, y cuando no, parece muy simple decirlo, pero desde el punto de vista de infraestructura e incluso de software es muy complicado realizar estas tareas, sobre todo cuando se hablan de datos. Cuando hablamos de base de datos, realizar un modelo escalable en infraestructura es muy complicado. Un poco trambólico. Porque si lo vemos así, tenemos unidades que son estos data centers, y dentro de cada data center podemos tener rack de servidores que dentro también tienen computadoras directamente metidas en estos racks. Son edificios enormes con muchísimo cómputo y muchísimas computadoras al fin y al cabo que están operando en red. Acá es donde entra el concepto de la nube. El concepto de la nube de cómputo, es un concepto que se viene hablando o está conceptualizado desde los 70, no es nada nuevo. Lo que pasa que evidentemente el lograr crear y establecer ese concepto como funcional no era tan fácil y no se disponía por ahí de las tecnologías para poder hacerlo. Volviendo al caso de Amazon, imaginando que estos son sus centros de datos, el concepto de la nube es el de poder tratar todos estos servidores, desde la computadora que está en el rack del servidor hasta todos los centros de datos que tiene alrededor del mundo, como una sola cosa. Y cuando te digo todo es todo, Nico. Conceptualizando con la nube sería algo así. Esto sería la nube. ¿Y por qué el concepto de la nube? Porque cuando nosotros vemos en el cielo una nube, por ejemplo, parece una gran masa de color blanco que parece una sola cosa, pero si nosotros profundizamos o la atravesamos con un avión, vamos a ver que se pierde eso, porque en realidad la nube está compuesta por millones y millones de partículas de agua. Yes, science. Algo parecido es el concepto de la nube en Internet, es decir, la idea es que toda esta infraestructura se vea como una sola cosa, pero si nosotros profundizamos vamos a encontrarnos con los centros de datos, los racks de servidores, hasta la misma computadora, es decir, la unidad por ahí más chiquita de esta infraestructura. Pero que a fines prácticos, para, por ejemplo, Amazon opere como una sola cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, nos conectamos a Amazon, vamos a ir a parar a la nube, y de acá, en realidad, dependiendo de toda la logística y la inteligencia que tenga esta nube, puede devolvernos datos de este servidor, también nos puede devolver parte de otros datos desde este centro de datos en el otro lado, y puede buscarnos en el otro. Entonces operan de forma interconectada y nosotros ni nos enteramos en realidad de dónde están trayendo los datos. Lo mismo pasa si enviamos un archivo. Si nosotros enviamos un archivo a una nube, por ejemplo, lo que va a pasar seguramente es que ese archivo o pedazos incluso de ese archivo terminen distribuidos en todos los centros de datos que tenga la nube, para a la hora de accederlos pueda ser accedido desde cualquiera de estos centros de datos y no
esté o no dependa solamente de un rack de servidores o de un centro de datos. Es verdad. ¿Qué nos facilita este concepto de la nube? Que la información que estamos enviando a internet tenga una alta disponibilidad, esté accesible, mejor dicho, desde cualquier lugar y también sea muy difícil que se pierda. ¿Por qué les di el ejemplo de Amazon? Porque Amazon pasó justamente por este camino, el de empezar a resolver sus problemas de infraestructura de su página con estos conceptos hasta terminar de generar su nube. ¿Qué pasó? Al final se dieron cuenta de que esta gran infraestructura que hicieron en forma de nube puede ser vendida también como un servicio hacia clientes que necesiten este mismo modelo operacional. Dinero, aprende algo, dinero. Así nació lo que conocemos como AWS, es decir, Amazon Web Services. Amazon Web Services justamente es un servicio que nos ofrece a nosotros clientes y a cualquier persona que pueda operar y crear infraestructura en esta nube. Obviamente AWS no es el único servicio, también tenemos G-Cloud, por ejemplo, que es de Google, Azure, que es la nube de Microsoft, y también Ali Cloud, creo que se llama, que es el servicio de Alibaba, de esta gran, enorme empresa china. Pielo, paga la plata. Por ejemplo, Amazon nos puede ofrecer servicios dentro de su nube como S3, el Simple Storage Services, es decir, un servicio para guardar archivos directamente en lo que Amazon o AWS ha dado por llamar los buckets, es decir, contenedores de archivos. Nosotros podemos crear en esta nube que nos ofrece Amazon contenedores donde podemos enviar archivos. Esos archivos van a estar distribuidos en zonas de esta nube para poder tener alta disponibilidad de ellos. Otro servicio muy reconocido de AWS es EC2, que significa Elastic Compute Cloud. Ahí es donde está todo este tema que les cuento de la escalabilidad. Es decir, podemos crear instancias virtuales que se manejen de forma elástica, es decir, que puedan agrandarse a medida que tenemos más demanda o como nosotros lo queramos hacer. Es decir, podemos crearnos un servidor que en realidad es virtual, con un microprocesador determinado, con un tamaño de disco determinado, y si nosotros de repente queremos agrandar o incluso achicar ese microprocesador o esa cantidad de memoria, lo hacemos sin ningún problema de, por ejemplo, apagar esa instancia, sino que se hace elásticamente y nosotros tenemos esa misma instancia que ya deja de ser algo físico y lo podemos agrandar y achicar todo lo que queramos de la forma que queramos, incluso bajo demanda, para cubrir, por ejemplo, problemas como el que les contaba de en determinadas fechas o determinadas horas, si nosotros tenemos un servicio que estamos ofreciendo de la web, poder procesar toda la demanda y sin necesidad de apagar un servidor, prender otro, sino que lo que hacemos es agrandar esa instancia de EC2 en este caso a la necesidad que tengamos. ¿Entendés lo que te digo, papá? Y otro servicio y concepto aún más interesante que ofrece Amazon, por ejemplo, son las funciones lambda. Que esto ya es muchísimo más interesante que lo que les venía contando, porque las funciones lambda son funciones, para los que sepan de programación, son simplemente funciones como las que usamos en casi cualquier lenguaje de programación, que se ejecutan cuando se las demanda. Es decir, si nosotros como cliente hacemos un request, lo que va a hacer es ejecutarse una función que va a procesar un código, va a devolver el resultado y se va a pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no contamos con el concepto de servidor, es decir, de tener una máquina que esté virtual o no, prendida todo el tiempo esperando que un cliente pida datos a través de un puerto, sino que lo que va a hacer es que cuando recibamos un cliente, directamente se va a ejecutar esta función lambda, va a procesar todo lo que tenga que hacer y se va a pagar. Esto es parte de un modelo operacional serverless, que se llama, que quiere decir que no es que sin servidores, sino que el servidor ya no es parte
que nos interesa a nosotros. Directamente ya no es nuestro problema el servidor. De los servidores, en este caso, se encarga Amazon con su servicio de AWS, y nosotros lo único que nos importa es el código, es decir, el servicio que queremos ofrecer. Pero ya no nos preocupa si tenemos instancias o servidores con determinados microprocesador, incluso con determinado sistema operativo. Ya eso no nos importa más, sino que ya es problema de quien nos ofrece el servicio en la nube. Qué fácil que es la vida así. Muy bien, así que esto sería más o menos conceptualmente la nube. No sé si alcancé a explicarlo bien, pero lo que importa como resumen de todo este video es que la nube es un conjunto de muchísimo cómputo distribuido en todas partes del mundo, en la red de internet, pero que opera como una sola cosa. Si eso se entendió, ya me quedo tranquilo que al menos está conceptualizado un poquito mejor el tema de la nube, como les decía, desde un punto de vista más de infraestructura y no del servicio que yo puedo ofrecer a través de esa famosa nube. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames. Si te gustó el video, le podés dejar un like. No te olvides de suscribirte si no lo estás, haciendo clic en el botón de rojo de abajo, así te enterás de los próximos videos que voy a subir. Y tampoco te olvides de ¿Qué cosa? seguirme en Instagram, porque ahora estoy subiendo contenido también en Instagram, un contenido que no está acá en el canal de YouTube, así que si quieres enterarte de qué se trata, anda a Instagram y seguime. Nos encontraremos en el próximo video. Hasta la próxima.